Hay historias que se esconden en el silencio, y cuando salen a la luz, cambian todo para siempre. Si te gustan las historias que revelan los secretos más profundos de la vida, suscríbete y activa la campana, porque esta te dejará sin aliento. Diego nunca imaginó que aquella mañana de lunes en Barcelona sería el inicio del fin de todo lo que conocía. El sol se filtraba a través de las cortinas de su pequeño departamento en el barrio Gracia, creando sombras danzantes en las paredes que parecían presagiar la oscuridad que estaba por venir. A sus 28 años, Diego había construido una vida que consideraba perfecta. Tenía un trabajo estable como diseñador gráfico, una novia a la que amaba profundamente, Elena, y, sobre todo, tenía a Mateo. Mateo Herrera, su mejor amigo desde los tiempos de la universidad, el hombre que conocía todos sus secretos, sus miedos, sus sueños. Eran como hermanos que el destino había separado al nacer y reunido en el momento preciso. Esa mañana, mientras preparaba el café con el ritual de siempre 2 tazas, una para él y otra que llevaría para Mateo en la oficina, Diego sentía una inquietud extraña en el pecho. Era como si algo invisible susurrara advertencias que su mente consciente se negaba a escuchar. El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Un mensaje de Elena: necesito hablar contigo. Es importante. Te encuentro en el café de siempre a las 19 horas. El tono frío del mensaje era inusual. Elena siempre escribía con cariño, con pequeños emojis de corazón, con la dulzura que había conquistado a Diego 3 años antes. Diego guardó el celular en el bolsillo, intentando alejar la sensación de malestar que crecía en su estómago. Tal vez Elena estaba solo estresada por el trabajo. Había conseguido un ascenso reciente en la empresa de marketing digital donde trabajaba, y las nuevas responsabilidades a veces la ponían más tensa. La oficina donde Diego y Mateo trabajaban estaba en un antiguo edificio del siglo XIX, renovado para albergar varias startups creativas. Habían rentado un pequeño espacio en el 3er piso, con vista a las calles estrechas del centro histórico. Era el sueño de ambos, trabajar juntos, construir algo propio, alcanzar la independencia financiera lado a lado. Cuando Diego llegó, Mateo ya estaba allí, concentrado en su computadora. Pero había algo diferente en su postura. Los hombros parecían más tensos, los dedos tamborileaban nerviosamente en la mesa, y evitaba el contacto visual cuando Diego lo saludó. Buenos días, hermano. Traje tu café, dijo Diego, colocando la taza junto a la computadora de Mateo. Ah, gracias, respondió Mateo sin levantar la vista de la pantalla. Su voz sonó distante, casi mecánica. Diego se sentó en su propia mesa, pero no podía concentrarse. El comportamiento extraño de Mateo, el mensaje frío de Elena, todo parecía conspirar para crear una atmósfera de tensión que no podía explicar. Era como si el universo estuviera preparándose para revelar algo terrible, algo que cambiaría todo. Durante toda la mañana, Mateo apenas habló. Respondía con monosílabos, evitaba las miradas de Diego, y cuando sonaba el teléfono, contestaba con una prisa sospechosa, alejándose a rincones donde no pudiera ser escuchado. Diego comenzó a sentir un frío en el estómago, una sensación que conocía bien, era el mismo presentimiento que había sentido la noche antes del accidente automovilístico que se llevó a su padre, 5 años atrás. El almuerzo transcurrió en un silencio casi total. Mateo dijo que no tenía hambre y se quedó en la oficina, alegando que tenía un proyecto urgente que terminar. Diego fue solo al pequeño restaurante argentino donde solían comer juntos todos los días, pero la comida no tenía sabor. Cada bocado parecía amargo, como si estuviera masticando su propia ansiedad. Cuando regresó, encontró a Mateo al teléfono otra vez. Esta vez, logró captar algunas palabras: no podemos seguir posponiéndolo, de todos modos lo descubrirá, es mejor así. Mateo colgó rápidamente cuando se dio cuenta de que Diego había llegado. ¿Quién era?, preguntó Diego, intentando sonar casual. Nadie importante. Un cliente molesto, respondió Mateo, pero sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba el celular. El resto de la tarde se arrastró como una eternidad. Diego sentía que estaba caminando sobre hielo delgado, esperando el momento en que todo se rompería bajo sus pies. A cada minuto que pasaba, la certeza de que algo terrible estaba ocurriendo crecía en su pecho como una sombra que se expande al atardecer. A las 6 de la tarde, Diego recogió sus cosas para ir al encuentro con Elena.
Mateo ni siquiera se despidió adecuadamente, solo hizo un gesto vago con la mano sin levantar la vista de la computadora. Mientras bajaba las escaleras del edificio, Diego tuvo la extraña sensación de que estaba dejando atrás no solo un día de trabajo, sino toda una vida. El café donde se encontraría con Elena estaba a solo 2 calles. Durante el trayecto, Diego intentó imaginar cuál sería el asunto importante que ella quería discutir. Tal vez un nuevo ascenso, tal vez planes para el futuro, tal vez, pero una parte oscura de su mente susurraba posibilidades que se negaba a considerar. Cuando llegó al café, Elena ya estaba allí, sentada en la mesa del rincón, la que siempre elegían por ser más reservada. Pero algo en su postura, en la forma en que miraba fijamente la taza vacía frente a ella, hizo que el corazón de Diego se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con el amor. Elena levantó la mirada cuando lo vio acercarse. Y en ese momento, Diego supo que su vida estaba a punto de desmoronarse por completo. La mirada de Elena era diferente. Ya no había el brillo cálido que solía iluminar sus ojos castaños cuando lo veía llegar. En su lugar, había algo que Diego nunca había visto antes, una mezcla de culpa, miedo y una tristeza tan profunda que parecía venir de un lugar mucho más oscuro que cualquier problema que pudieran tener. «Hola, amor», dijo Diego, inclinándose para besarla en la mejilla, pero Elena se apartó sutilmente. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero él lo sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Tenemos que hablar», dijo Elena, con la voz más baja de lo normal. Hizo un gesto para que se sentara, pero había una distancia en sus movimientos que hacía que cada segundo pareciera una eternidad. Diego se sentó, intentando descifrar cada microexpresión en el rostro de Elena. Conocía ese rostro desde hacía 3 años, había besado esos labios 1000 veces, había visto esos ojos llenos de lágrimas de alegría en el primer «te amo» que intercambiaron. Pero ahora, era como si estuviera mirando a una extraña. «¿Está todo bien?», preguntó, aunque sabía que nada estaba bien. Elena respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas heladas. «Diego, esto es más difícil de lo que imaginé. No sé ni por dónde empezar». El café estaba lleno con el bullicio típico del final del día. Personas riendo, conversando, viviendo sus vidas normales, ajenas al hecho de que en la mesa del rincón, el mundo de un hombre estaba a punto de colapsar. Diego se sentía como si estuviera dentro de una burbuja de silencio, donde solo existían él, Elena y el peso terrible de lo que estaba por venir. «Elena, me estás asustando». «¿Qué pasa?». Ella cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, había una determinación dolorosa en su mirada. «Diego, nosotros terminamos». Las palabras golpearon a Diego como una bala. Por un instante, no pudo procesar lo que había oído. «¿Cómo que terminamos?». «Elena, no entiendo». «Ayer estaba todo bien, estábamos haciendo planes para el fin de semana, dijiste que me amabas». Lo sé», interrumpió Elena, y Diego pudo ver que estaba luchando contra las lágrimas. «Pero las cosas cambiaron. Yo cambié». «¿Cambiaste cómo?». «¿En menos de 24 horas?». Elena desvió la mirada, fijándola en la ventana del café. Afuera, Barcelona seguía su ritmo normal. Los autos pasaban, las personas caminaban con prisa, la vida continuaba como si nada estuviera ocurriendo. Pero para Diego, era como si el tiempo se hubiera detenido. «No fue en 24 horas», dijo Elena finalmente. «Esto lleva meses ocurriendo». La confesión fue como otro golpe. «¿Meses?». «Elena, ¿de qué diablos estás hablando?». «¿Meses de qué?». «Meses de cuestionarme. De darme cuenta de que tal vez no somos tan compatibles como pensábamos. De sentir que estoy viviendo una vida que no es mía». Diego sentía como si estuviera en una de esas montañas rusas donde no sabes cuándo vendrá la próxima caída. Cada palabra de Elena lo empujaba a un abismo más profundo, pero aún no había visto el fondo. «Elena, mírame», dijo, intentando sonar más calmado de lo que se sentía. «Podemos hablar de esto. Si hay problemas, podemos resolverlos. Si te sientes perdida, podemos trabajar juntos». «No, Diego». Elena finalmente lo miró, y había una firmeza en su voz que él nunca había oído antes.
no es algo que pueda resolverse. Es algo que ya pasó. ¿Qué ya pasó? Silencio. Un silencio tan pesado que Diego podía sentirlo rompiendo su corazón en pedazos. Elena jugaba nerviosamente con el anillo que él le había dado en su segundo aniversario de novios. El anillo que ella dijo que nunca se quitaría. Elena, que ya pasó, repitió, pero su voz salió más baja, como si una parte de él ya supiera que no quería escuchar la respuesta. Yo me enamoré de otra persona. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como bombas sin detonar. Diego sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Por un momento, lo único que pudo hacer fue mirarla, intentando procesar una realidad que su mente se negaba a aceptar. Otra persona, repitió, como si hablara una lengua extranjera. Elena sintió, con las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Diego, nunca quise que fuera así. Nunca lo planeé, nunca. ¿Quién? La pregunta salió como un susurro, pero cargaba todo el peso de la desesperación que Diego sentía creciendo en su pecho. Elena dudó. Por un momento, pareció que iba a retroceder, que iba a inventar una excusa, que iba a ahorrarle a Diego el dolor completo. Pero entonces, como si hubiera decidido que las medias verdades eran peores que la verdad completa, dijo: «Es alguien que conoces». Diego sintió el mundo girar a su alrededor. Alguien que él conocía. Eso significaba que no era solo una traición, era una traición de dos personas. Era el tipo de dolor que viene acompañado de humillación, el tipo que te hace cuestionar no solo el presente, sino todo el pasado. ¿Quién, Elena? ¿Quién es? Ella cerró los ojos de nuevo, como si pudiera hacer que la pregunta desapareciera. Pero cuando los abrió, había una resignación terrible en su mirada. Es Mateo. Y en ese momento, Diego supo que todo lo que había construido, todo en lo que creía, todos los cimientos de su vida, acababan de derrumbarse de una sola vez. El nombre resonó en la mente de Diego como un disparo en un cañón vacío. Mateo. Su mejor amigo. El hombre que conocía desde los tiempos de la universidad, que había sido testigo de todos los momentos importantes de su vida, que estaba presente cuando Diego conoció a Elena por primera vez. Por un instante, Diego tuvo la absurda sensación de que había escuchado mal. Que Elena había dicho otro nombre, cualquier otro nombre en el mundo, menos ese. Pero la expresión en su rostro, la forma en que evitaba su mirada, la manera en que sus manos temblaban ligeramente, todo confirmaba la pesadilla que acababa de hacerse realidad. Mateo, repitió Diego, y la palabra salió de su boca como si estuviera hecha de vidrio roto. Mateo Herrera. Mi mejor amigo Mateo. Elena asintió en silencio, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero Diego sentía como si estuviera viendo todo a través de una densa niebla. Como si fuera un espectador de su propia destrucción. ¿Desde hace cuánto tiempo? Diego, por favor. ¿Desde hace cuánto tiempo? La voz de Diego salió más alta de lo que pretendía, haciendo que algunas personas en las mesas cercanas miraran en su dirección. Pero no le importaba. Sentía como si se estuviera ahogando y necesitara gritar para poder respirar. 3 meses, susurró Elena. 3 meses. Diego hizo las cuentas rápidamente en su cabeza. 3 meses atrás había sido en junio. El mes en que él, Elena y Mateo habían viajado juntos a Ibiza. El viaje que Diego había planeado como una sorpresa para celebrar el cumpleaños de Elena. El viaje donde había tomado cientos de fotos de los tres juntos, fotos que aún estaban enmarcadas en su departamento. Ibiza, dijo, más para sí mismo que para ella. Elena cerró los ojos, confirmando sus peores sospechas sin necesidad de decir una palabra. ¿Ustedes dos, en Ibiza? Mientras yo estaba ahí, celebrando el cumpleaños de mi novia con mi mejor amigo. Diego sentía como si estuviera narrando la historia de otra persona, como si fuera imposible que eso le estuviera pasando a él. Diego, no fue planeado. Nunca quisimos que fuera así. Simplemente, pasó. Simplemente pasó. Diego repitió las palabras como si fueran un mantra absurdo. 3 meses de traición, simplemente pasaron, punto. Elena intentó extender la mano para tocar la suya,
pero Diego se apartó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El toque de ella, que antes era su refugio, ahora parecía veneno. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron mirarme a los ojos todos estos meses, cenar conmigo, reírse de mis chistes, dejarme hablar sobre nuestros planes para el futuro, dejarme soñar con un matrimonio, con una familia? La voz de Diego se fue apagando hasta convertirse en un susurro. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Intentamos detenernos, dijo Elena, y por primera vez había un verdadero desespero en su voz. Diego, tienes que creerme. Intentamos detenernos varias veces. Pero era más fuerte que nosotros. ¿Más fuerte que ustedes? Diego sentía una furia creciendo en su pecho, una rabia distinta a cualquier cosa que hubiera sentido antes. ¿Y yo? ¿3 años juntos no eran lo suficientemente fuertes? ¿8 años de amistad con Mateo no eran lo suficientemente fuertes? Elena no respondió. No había respuesta posible para esa pregunta. Diego miró alrededor del café, viendo a las personas en sus mesas, conversando normalmente, viviendo vidas que tenían sentido. Envidió a cada una de ellas por existir en un mundo donde las personas en las que confías no destruyen tu vida con 3 simples palabras: es Mateo. ¿Dónde se encontraban?, preguntó, odiándose por querer saber, pero incapaz de detenerse. ¿En el departamento de él? ¿En mi oficina? ¿En mi cama? Diego, no te hagas esto. Responde. En el departamento de él. Nunca en tu casa, nunca en la oficina. Nosotros, al menos tuvimos esa decencia. Decencia. La palabra sonó como una broma cruel. Diego tuvo ganas de reír, pero sabía que si comenzaba, tal vez no podría parar. ¿Y hoy?, preguntó, recordando el comportamiento extraño de Mateo durante el día. ¿Hablaron hoy? Elena asintió. Me dijo que no podía seguir viviendo así. Que tú merecías saber la verdad. Fue idea suya que te contara todo hoy. Entonces era eso. El comportamiento extraño de Mateo, las llamadas misteriosas, la tensión en el aire. Habían decidido que era hora de confesar. Como si fuera una decisión noble, como si le estuvieran haciendo un favor a Diego. Qué generoso de su parte, dijo Diego con una amargura que no sabía que poseía. Diego, sé que estás enojado, y tienes todo el derecho. Pero Mateo, él también está sufriendo. Ustedes dos son las personas más importantes en mi vida, y terminé lastimándolos a ambos. No. Diego se levantó de la mesa abruptamente. No me compares con él. Él tomó una decisión. Todos los días durante 3 meses, despertó y decidió traicionarme. Tú también. Yo no tomé ninguna decisión. Yo solo confié. Elena intentó levantarse también, pero Diego ya se estaba alejando de la mesa. Diego, espera. Necesitamos hablar más. Hay cosas que... No hay nada más de qué hablar, Elena. Se giró para mirarla una última vez. Ustedes destruyeron todo. Espero que hayan sido 3 meses que valieron la pena. Diego salió del café caminando rápidamente, como si pudiera dejar el dolor atrás. Pero este lo seguía como una sombra, creciendo con cada paso. En la calle, Barcelona continuaba su vida normal, ajena al hecho de que un hombre acababa de descubrir que las 2 personas en las que más confiaba en el mundo se habían unido para destruirlo. No sabía a dónde ir. No podía volver a casa, había fotos de Elena por todas partes. No podía ir a la oficina, era el espacio que compartía con Mateo. Por primera vez en su vida adulta, Diego se sintió completamente sin lugar en el mundo. Y entonces, mirando su teléfono, vio varias llamadas perdidas de un número que conocía de memoria: Mateo. Su ex mejor amigo finalmente había decidido dar la cara. Diego miró las llamadas perdidas de Mateo en el celular y sintió una mezcla de rabia y una curiosidad enfermiza. Parte de él quería escuchar lo que el traidor tenía que decir, mientras que otra parte quería estrellar el teléfono contra la pared más cercana. Estaba parado en la Rambla de Cataluña, observando a las personas pasar con sus vidas intactas, cuando el celular sonó de nuevo. Mateo. Diego dudó por un momento que pareció durar horas, luego contestó. ¿Qué quieres? Su voz salió más controlada de lo que esperaba.
Diego, gracias a Dios que contestaste. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. ¿Hablar? Diego sintió la rabia empezar a hervir de nuevo. ¿Sobre qué, Mateo? ¿Sobre cómo ustedes dos me engañaron durante 3 meses? ¿Sobre cómo mi mejor amigo me apuñaló por la espalda? Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Mateo respondiera. Sé que estás enojado, y tienes todo el derecho. Pero, por favor, déjame explicar. Las cosas no son exactamente como parecen. ¿No son exactamente como parecen? Diego casi gritó. Elena me dijo que están juntos desde hace 3 meses. Que empezó en Ibiza, en el viaje que yo organicé. ¿Qué parte de eso no es exactamente como parece? Diego, por favor. Estoy en la oficina. Ven, hablemos cara a cara. Me debes al menos eso. ¿Yo te debo? La audacia de la afirmación dejó a Diego momentáneamente sin palabras. No te debo nada, Mateo. Nada. 8 años de amistad tienen que significar algo. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. 8 años. Desde que se conocieron en la universidad, Mateo había sido más que un amigo, había sido un hermano. Habían compartido departamento durante 2 años, sueños de abrir su propio negocio, noches enteras hablando sobre el futuro. Mateo había estado allí cuando el padre de Diego murió. Diego había estado allí cuando Mateo terminó un compromiso de 3 años que casi lo destruyó. Está bien, dijo Diego finalmente. Iré a la oficina. Pero no porque te deba algo. Es porque necesito mirarte a los ojos y entender cómo pudiste hacerme esto. 20 minutos después, Diego estaba frente al edificio donde estaba la oficina. El mismo edificio al que había subido esa mañana como una persona diferente, con una vida diferente. Ahora, todo había cambiado. Hasta el olor del vestíbulo parecía diferente, como si el propio aire supiera que ese lugar ya no era un refugio, sino la escena de un crimen. Diego subió las escaleras lentamente. Cada escalón sentía como si caminara hacia una ejecución. Cuando llegó al 3er piso, vio que la puerta de la oficina estaba abierta. Mateo estaba allí dentro, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Cuando vio a Diego en la puerta, Mateo se detuvo. Por un momento, los dos hombres se miraron en silencio. Diego intentó encontrar en el rostro de su amigo alguna señal del hombre que conocía, pero todo lo que veía era a un extraño. Un extraño que le había robado su vida. Gracias por venir, dijo Mateo finalmente. Diego entró a la oficina y cerró la puerta detrás de sí. Habla de una vez lo que tengas que decir. Mateo respiró hondo. Primero, quiero que sepas que nunca quise que fuera así. Nunca planeé esto. Pero pasó de todos modos. Sí, pasó. Mateo se acercó, pero se detuvo cuando vio a Diego dar un paso atrás. Diego, sé que no me creerás ahora, pero esto me ha estado matando por dentro. Todos los días, despertaba odiándome a mí mismo. Pero no lo suficiente como para detenerte. No lo suficiente como para detenerme, admitió Mateo, y había una honestidad brutal en su confesión. Y sé que eso me convierte en un monstruo. Diego miró alrededor de la oficina. Había fotos de ellos dos en las paredes, desde la graduación hasta el día en que firmaron el contrato de renta de ese espacio. Fotos de 2 amigos cumpliendo un sueño juntos. Ahora, cada imagen parecía una mentira. ¿Cómo?, preguntó Diego. ¿Cómo empezó? Mateo se sentó pesadamente en su silla. En Ibiza. El último día. Habías bebido demasiado en esa fiesta en la playa y te fuiste a dormir temprano. Elena y yo nos quedamos hablando. Diego recordaba esa noche. Había sido una fiesta increíble para celebrar el cumpleaños de Elena, pero él había exagerado con el alcohol y se sintió mal. Elena había dicho que se quedaría un poco más con Mateo y luego regresarían al hotel juntos. ¿Y luego? Empezamos a hablar sobre la vida, sobre relaciones, sobre cómo a veces puedes conocer a una persona durante años y de repente verla de una forma completamente diferente. ¿Y se besaron? Sí. Y en el momento en que pasó, supe que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar.
Diego sintió una punzada de dolor en el pecho. Podía visualizar la escena, la playa en Ibiza, el sonido de las olas, Elena y Mateo bajo las estrellas, descubriendo sentimientos que deberían haber sido enterrados antes de nacer. ¿Y después? Después fue un infierno, dijo Mateo, pasándose las manos por el cabello. Regresamos a Barcelona e intentamos fingir que no había pasado nada. Pero era imposible. Cada vez que nos veíamos, que tú hablabas de tus planes con ella, que me mostrabas fotos de ustedes dos juntos. Era una tortura. Una tortura que eligieron seguir viviendo. Sí. Porque éramos demasiado cobardes para enfrentar la verdad. Diego caminó hacia la ventana y miró las calles de Barcelona abajo. La ciudad seguía viva, indiferente al drama que se desarrollaba 3 pisos arriba. ¿Y ahora?, preguntó sin girarse. ¿Cuál es el plan? ¿Ustedes se quedan juntos y yo simplemente desaparezco de la historia? Diego, yo. Responde la pregunta, Mateo. Hubo un largo silencio antes de que Mateo respondiera, no lo sabemos. Todo esto es tan confuso como lo es para ti. Diego se giró para enfrentar a su ex amigo. No, Mateo. Para mí no es confuso. Para mí es muy claro. Ustedes dos me traicionaron de la peor forma posible. Y ahora tengo que reconstruir mi vida desde cero. ¿Y la oficina? ¿Y nuestro negocio? La pregunta tomó a Diego por sorpresa. Habían invertido todo en esa oficina, habían construido una clientela, habían puesto sus sueños en esas 4 paredes. No lo sé, dijo Diego con honestidad. Todo lo que sé es que no puedo verte sin sentir asco. Mateo cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe. Diego, por favor. Sé que lo arruiné todo. Sé que tal vez nunca puedas perdonarme. Pero no dejemos que esto destruya todo lo que construimos juntos. Diego miró al hombre frente a él e intentó encontrar algún rastro del amigo que había conocido. Pero todo lo que veía era a un extraño que le había robado no solo a su novia, sino también su pasado y su futuro. No lo has entendido todavía, Mateo, dijo Diego, caminando hacia la puerta. No solo arruinaste nuestra relación. Mataste a la persona que yo era. Y esa persona nunca va a volver. Y con esas palabras, Diego salió de la oficina, dejando atrás no solo a un amigo, sino toda una vida que necesitaría ser reinventada desde cero. Habían pasado 3 semanas desde la conversación en la oficina, y Diego se sentía como un fantasma rondando su propia vida. Se había mudado a un pequeño departamento en el barrio El Born, lejos de todos los lugares que cargaban recuerdos de Elena y Mateo. Pero descubrió que el dolor es un compañero fiel, lo siguió hasta su nueva dirección como una sombra que no se despegaba. Las mañanas eran lo peor. Diego despertaba durante unos segundos benditos en los que su mente aún no había procesado por completo la nueva realidad. Luego, como una avalancha, todo regresaba, la traición, la soledad, la sensación de haber sido completamente engañado sobre quienes eran las personas más importantes de su vida. Había dejado de ir a la oficina. No podía enfrentar el espacio que había compartido con Mateo, las paredes que habían sido testigos de sus sueños y ahora solo guardaban la amargura de la traición. Mateo había llamado varias veces, dejado mensajes, incluso enviado correos electrónicos sobre cuestiones prácticas del negocio. Diego ignoró todo. Elena también había intentado contactarlo. Mensajes explicativos, disculpas, intentos de aclarar las cosas. Diego leyó el primer mensaje y luego bloqueó su número. Algunas heridas son demasiado profundas para ser sanadas con palabras. En la tercera semana, Diego estaba en un pequeño café cerca de su nuevo departamento, intentando trabajar como freelance en algunos proyectos de diseño, cuando vio algo que le heló la sangre. Al otro lado de la calle, caminando de la mano, estaban Elena y Mateo. No lo vieron. Parecían absortos el uno en el otro, conversando animadamente sobre algo. Elena reía con esa risa que Diego conocía tan bien, la misma risa que había creído que era solo suya.
Mateo tenía el brazo alrededor de sus hombros, el mismo gesto protector que Diego lo había visto hacer con novias anteriores. Diego se quedó sentado allí, paralizado, observando la escena como si fuera una película de terror. Parecían felices. No había ni un rastro de culpa, ni una señal del peso de la traición que habían cometido. Era como si él, Diego, nunca hubiera existido en sus vidas. Fue en ese momento cuando algo se rompió definitivamente dentro de Diego. No era solo rabia o tristeza, era algo más profundo y más frío. Era la comprensión terrible de que había sido completamente desechable en la vida de las dos personas que más amaba. Diego pagó su café y salió rápidamente, antes de que pudieran notarlo. Caminó por las calles estrechas de Elborn sin rumbo, intentando procesar lo que había visto. La facilidad con la que ellos seguían con sus vidas, como si los 3 años con Diego y 8 años de amistad con Mateo fueran solo capítulos insignificantes en sus historias. Cuando llegó a su departamento, Diego se sentó en el sofá vacío y miró a su alrededor. El lugar era espartano, funcional, desprovisto de cualquier personalidad. No había fotos, no había recuerdos, no había nada que conectara ese espacio con la vida que había construido durante años. Era como si hubiera muerto y renacido como una versión más pobre y solitaria de sí mismo. El teléfono sonó. Un número desconocido. Diego dudó, luego contestó. ¿Diego? Soy yo, Carmen. Carmen era la hermana menor de Elena. Siempre se habían llevado bien, y Diego había llegado a considerarla casi como una cuñada. Hola, Carmen. Diego, necesito verte. Es sobre Elena y, bueno, es sobre toda esta situación. Carmen, prefiero no. Por favor. Hay cosas que necesitas saber. Cosas que Elena no te dijo. Algo en el tono de voz de Carmen hizo que Diego dudara. Había una urgencia allí, un peso que sugería que la historia no había terminado con las confesiones en el café. ¿Qué tipo de cosas? No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos encontrarnos? En el Parque Ciutadella, cerca de la fuente, en 1 hora. Diego miró alrededor de su departamento vacío. Cualquier cosa era mejor que seguir allí, martillando los mismos pensamientos dolorosos. Está bien. Iré. 1 hora después, Diego encontró a Carmen sentada en una banca cerca de la fuente del parque. Parecía nerviosa, mirando constantemente a su alrededor como si esperara que alguien pudiera estar observándola. Gracias por venir, dijo cuando Diego se acercó. ¿Qué es tan importante que no podías decir por teléfono? Carmen respiró hondo. Diego, voy a contarte algo que tal vez no quieras escuchar. Pero creo que tienes derecho a saber toda la verdad. ¿Qué verdad? Elena ya me contó sobre ella y Mateo. No es solo sobre eso. Bueno, no es solo sobre eso. Carmen lo miró directamente. Diego, conoces a la familia de Elena desde hace 3 años. Sabes que nuestros padres murieron cuando éramos pequeñas, que nos crió nuestra abuela. Diego asintió. Era una parte dolorosa de la historia de Elena, algo que ella compartía con pocas personas. Lo que Elena nunca te contó es que nuestra abuela dejó una herencia considerable cuando murió, hace 2 años. Una herencia que se dividiría entre mí y Elena cuando ella se casara. Diego sintió un frío en el estómago. ¿Cómo que cuando se casara? La condición del testamento era específica, Elena solo recibiría su parte de la herencia cuando se casara. Si no se casaba antes de los 30 años, todo iría a instituciones de caridad. Las piezas de un rompecabezas terrible comenzaron a encajar en la mente de Diego. Y ella cumple 30 años en 2 meses, completó Carmen. Diego, creo que Elena planeaba casarse contigo solo por la herencia. Y cuando conoció mejor a Mateo, se dio cuenta de que podía tener tanto el dinero como al hombre que realmente quería. El mundo de Diego se derrumbó de nuevo, pero esta vez de una manera diferente. No era solo traición, era una manipulación calculada, fría, sistemática. ¿Estás segura de esto? Carmen sacó algunos papeles de su bolsa. Estos son documentos del testamento. ¿Y esto? Mostró una serie de mensajes impresos, son conversaciones entre Elena y una amiga suya, donde habla sobre los planes de casarse contigo y sobre cómo conocer a Mateo,
cambió todo, punto. Diego leyó los mensajes con una creciente sensación de náusea. Elena hablaba de él como un medio para un fin, sobre cómo sería fácil casarse con él porque ya estaba completamente enamorado y ciego. Y luego, mensajes más recientes donde confesaba que Mateo era el verdadero amor de su vida, y que necesitaba encontrar una forma de estar con él y aún conseguir el dinero. ¿Cómo conseguiste estos mensajes? Elena dejó su laptop en mi departamento la semana pasada. Vi las conversaciones por casualidad y... Diego, no podía dejar que siguiera sin saber. Diego dobló los papeles lentamente, intentando procesar la magnitud de la traición. No era solo un caso de amor que había salido mal. Era una farsa elaborada, donde él había sido usado como una pieza en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Hay una cosa más, dijo Carmen con vacilación. Elena está embarazada. Las palabras golpearon a Diego como un rayo. ¿Embarazada? ¿De quién? Ella dice que es de Mateo. Pero por las fechas. Diego, podría ser tuyo. Diego se sentó pesadamente en la banca, sintiendo como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Un embarazo. Una herencia. Una red de mentiras tan compleja que ya no sabía que era real y que era una fabricación. ¿Por qué me estás contando esto, Carmen? Porque eres una buena persona, Diego. Y porque Elena es mi hermana, pero lo que te hizo es imperdonable. Carmen tocó su brazo suavemente. Y porque creo que mereces tener toda la información antes de decidir qué hacer. Diego miró los papeles en sus manos y luego a Carmen. Por primera vez en semanas, no se sentía solo como una víctima pasiva de circunstancias que no podía controlar. Tenía información. Tenía opciones. Carmen, necesito un favor. Lo que sea. Necesito que no le digas a Elena que me contaste esto. Al menos no todavía. Carmen asintió. Claro. Pero, ¿qué vas a hacer? Diego se levantó de la banca, con los papeles firmemente sostenidos en su mano. Por primera vez en semanas, había algo diferente en sus ojos, no era solo dolor. Era determinación. Voy a descubrir toda la verdad. Y luego decidiré cómo usar esta información. Mientras caminaba fuera del parque, Diego sentía como si estuviera despertando de una larga pesadilla. Pero, contrario a lo que esperaba, despertar no trajo alivio. Trajo algo mucho más peligroso, la sed de justicia. A continuación, se presenta la traducción al español de México, respetando al 100% el texto original, sin eliminar ninguna palabra, utilizando un lenguaje formal y evitando jergas o expresiones inapropiadas. Diego pasó los siguientes 2 días en una investigación meticulosa que habría hecho envidiar a cualquier detective privado. Usando la información que Carmen le había dado, comenzó a armar un rompecabezas que revelaba una verdad aún más siniestra de lo que había imaginado. Primero, contrató a un investigador privado, un hombre llamado Joaquín Ruiz, recomendado por un cliente antiguo. Joaquín era discreto, eficiente y, lo más importante, no hacía preguntas innecesarias. Diego le dio los documentos sobre la herencia y pidió una investigación completa sobre las finanzas y actividades recientes de Elena y Mateo. Mientras esperaba los resultados, Diego hizo su propia investigación. Comenzó revisando meticulosamente sus propios recuerdos de los últimos meses, buscando señales que había ignorado. Y estaban ahí, demasiado obvias para haber pasado desapercibidas si no fuera por la ceguera del amor. Las reuniones de trabajo extra de Elena, que siempre duraban más de lo normal. Las veces que llegaba a casa con un perfume diferente, que ella explicaba diciendo que era de una nueva colega. Los momentos en que Mateo salía de la oficina para resolver asuntos personales y regresaba con una expresión que Diego había interpretado como preocupación, pero que ahora reconocía como culpa. Más perturbador aún, Diego comenzó a notar que Mateo había saboteado sutilmente algunos proyectos importantes en la oficina. Pequeñas cosas, información olvidada de ser comunicada, clientes que misteriosamente cancelaban reuniones en el último minuto, propuestas que llegaban tarde por problemas técnicos. En ese momento, Diego lo había atribuido todo al azar o a problemas de comunicación. Ahora veía el patrón deliberado. Mateo no estaba solo robando a su novia.
También estaba destruyendo lentamente el negocio que habían construido juntos. El tercer día, Joaquín llamó con información que hizo que la sangre de Diego se helara. Señor Morales, necesito verte en persona. Hay cosas que descubrí que son demasiado complicadas para discutir por teléfono. Se encontraron en un pequeño bar en las afueras de Barcelona. Joaquín era un hombre de 50 años, cabello canoso, ojos cansados de alguien que ya había visto demasiado en la vida. Colocó una carpeta sobre la mesa con la solemnidad de quien entrega una sentencia de muerte. Primera cosa, dijo Joaquín, abriendo la carpeta. La herencia de la abuela de Elena es real. 1.2 millones de euros, que se dividirán a la mitad entre ella y su hermana cuando Elena se case. Diego asintió. Eso ya lo sabía. Segunda cosa, Elena ya estaba investigando tu situación financiera incluso antes de que comenzaran a salir en serio. Contrató a una empresa para verificar tu situación económica, historial crediticio, perspectivas de carrera. La información golpeó a Diego como un puñetazo en el estómago. Antes de que comenzáramos a salir en serio, ¿cuándo? 6 meses después de que se conocieron. Justo en la época en que ustedes se pusieron más serios. Diego recordaba ese periodo. Fue cuando Elena había sugerido que conociera a Carmen, cuando había comenzado a hablar de planes para el futuro, cuando la relación había dado un salto cualitativo importante. Tercera cosa, continuó Joaquín, y esta es la parte más complicada. Mateo no solo estaba teniendo un affair con Elena. También estaba desviando dinero de la oficina de ustedes. ¿Qué? Pequeñas cantidades, muy bien disfrazadas. Transferencias a cuentas personales que justificaba como reembolsos de gastos. Pagos a proveedores ficticios. Nada muy grande individualmente, pero que suman unos 15.000 euros en los últimos 6 meses. Diego sentía como si el mundo estuviera girando al revés. 15.000 euros, y hay más. Mateo tiene deudas serias con un prestamista aquí en Barcelona. Deudas de juego que suman más de 40.000 euros. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Diego de una manera terrible y completa. Mateo no se había enamorado de Elena por casualidad. Estaba desesperado por dinero, había descubierto lo de la herencia de alguna forma y se había acercado a ella como parte de un plan. Espera, dijo Diego, procesando la información. ¿Estás diciendo que Mateo sabía sobre la herencia antes de empezar el affair con Elena? Joaquín asintió gravemente. Hay registros de búsquedas que hizo sobre testamentos y herencias 3 semanas antes del viaje a Ibiza. Y había realizado una búsqueda específica sobre Elena y su familia. Diego se recostó en la silla, sintiendo como si hubiera sido atropellado por un camión. No había sido pasión. No había sido un accidente romántico en una playa bajo las estrellas. Había sido un golpe cuidadosamente planeado. Hay más, dijo Joaquín, dudando por primera vez. El embarazo de Elena, ¿qué pasa con eso? Ella se hizo la prueba hace 2 semanas. Pero según mis datos médicos, la concepción habría ocurrido aproximadamente hace 6 semanas. Diego hizo los cálculos rápidamente. 6 semanas atrás, él y Elena aún estaban juntos. Todavía hacían el amor regularmente. La posibilidad de que el hijo fuera suyo era real. Y hay una última cosa que necesitas saber, dijo Joaquín, colocando una serie de fotos sobre la mesa. Elena no solo está con Mateo. También se está reuniendo con un abogado especialista en herencias. Las fotos mostraban a Elena entrando y saliendo de una oficina de abogados en el centro de Barcelona. Las fechas eran de la semana anterior. Conseguí información sobre lo que está haciendo ahí. Elena está intentando encontrar una forma legal de reclamar la herencia sin casarse realmente. Descubrió una laguna en el testamento de su abuela si puede probar que estaba comprometida y que el compromiso se rompió por infidelidad de su pareja, aún podría tener derecho al dinero. Diego miró las fotos y sintió un frío mortal extenderse por su cuerpo. ¿Ella está planeando acusarme de infidelidad? Por las conversaciones que logré interceptar, está construyendo un caso falso contra ti. Evidencias falsas, testigos comprados, toda la historia. En ese momento, Diego comprendió que había sido ingenuo incluso respecto a su propia ingenuidad. Elena y Mateo no eran solo traidores, eran criminales.
Habían orquestado un fraude elaborado que no solo destruiría su reputación, sino que también lo dejaría sin nada mientras ellos se quedaban con una fortuna construida sobre mentiras. Joaquín, dijo Diego lentamente, necesito más información. Todo lo que puedas conseguir. Cada conversación, cada movimiento, cada plan que tengan. Va a costar caro. No me importa. Quiero saber exactamente qué están planeando. Diego miró directamente a los ojos del investigador. Y quiero evidencias que puedan usarse contra ellos. Joaquín asintió. Entendido. Pero, señor Morales, necesito advertirle, ¿qué está pensando hacer? Diego tomó las fotos y documentos de la mesa, guardándolos cuidadosamente en una carpeta. Cuando levantó la mirada, había algo diferente en sus ojos, algo que no estaba ahí antes de descubrir toda la verdad. Estoy pensando en mostrarles a Elena y Mateo que eligieron a la víctima equivocada. Una semana después, Diego tenía en sus manos un expediente completo que documentaba cada aspecto del fraude elaborado que Elena y Mateo habían planeado. Joaquín se había superado, tenía grabaciones de conversaciones, fotografías, documentos financieros e incluso acceso a los correos electrónicos que intercambiaban planeando cada movimiento. Diego descubrió que el plan era aún más sórdido de lo que había imaginado. Elena pretendía casarse con él en una ceremonia civil sencilla, reclamar la herencia y luego, unos meses después, acusarlo públicamente de infidelidad con evidencias fabricadas. Conseguiría el divorcio, se quedaría con la mitad de sus bienes, incluida su parte de la oficina, y aún mantendría la herencia completa. Mateo, por su parte, seguiría robando de la oficina hasta que la empresa quebrara, momento en el que desaparecería con Elena y el dinero. Incluso habían investigado países sin tratado de extradición, por si las cosas salían mal. Pero lo que más sorprendió a Diego fue descubrir que todo había comenzado aún antes. Elena se había acercado a él inicialmente por recomendación de Mateo, quien había descubierto lo de la herencia a través de Carmen, que en ese entonces salía con un amigo suyo. Toda la relación de 3 años había sido una farsa desde el principio. El martes por la mañana, Diego recibió una llamada de Elena. Ella sonaba nerviosa, casi desesperada. Diego, necesito hablar contigo. Es sobre nosotros. Sobre la posibilidad de intentarlo de nuevo. Diego casi rió por la ironía. ¿Intentarlo de nuevo? Elena, ahora estás con Mateo. Lo sé. Pero cometí un error terrible. Diego, aún te amo. Lo que sentí por Mateo fue solo confusión. Tú eres el hombre de mi vida. Diego conocía a Elena lo suficientemente bien como para saber cuando mentía. Y esta vez, no solo estaba mintiendo, estaba desesperada. Algo había salido mal en su plan. ¿Por qué el cambio repentino de corazón, Elena? Hubo una pausa larga antes de que ella respondiera. ¿Puedo encontrarte esta noche, en nuestro lugar favorito? Por favor, Diego. Solo dame una oportunidad de explicarte. Diego sabía exactamente qué estaba pasando. Elena había descubierto que necesitaba casarse en unas semanas para asegurar la herencia, y algo había salido mal con sus planes con Mateo. Tal vez él no quería casarse tan rápido, o tal vez ella había descubierto sus deudas con prestamistas. Está bien, dijo Diego. Nos encontramos en el Champagne a las 8. A las 8 de la noche, Diego estaba sentado en el pequeño bar de tapas donde él y Elena habían tenido su primera cita 3 años antes. Ella llegó unos minutos después, y Diego casi no la reconoció. Elena parecía haber envejecido años en pocas semanas. Había ojeras profundas, sus manos temblaban ligeramente, y miraba constantemente a su alrededor como si esperara que alguien pudiera estar observándola. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a él. No hay de qué. Ahora explícame qué está pasando de verdad. Elena respiró hondo. Diego, sé que te lastimé profundamente. Sé que rompí tu confianza de una manera que tal vez sea imperdonable. Pero necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Elena, estuviste con mi mejor amigo durante 3 meses. Perdóname si me cuesta trabajo creer eso. Fue un error. Un error terrible del que me arrepentiré el resto de mi vida. Elena se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con lágrimas que parecían genuinas.
Diego, estoy embarazada. Diego fingió sorpresa. ¿Embarazada, de Mateo? Elena dudó y en esa duda, Diego vio toda la confirmación que necesitaba. Yo, no estoy segura. También podría ser tuyo. Elena, terminamos hace casi un mes. ¿Cuándo descubriste lo del embarazo? Hace 2 semanas. Diego puso una expresión de quien calculaba fechas en la cabeza. Entonces el bebé fue concebido cuando aún estábamos juntos. Es posible, sí. Diego la miró directamente a los ojos. Elena, voy a hacerte una pregunta, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Este hijo es mío? Elena comenzó a llorar. Diego, no lo sé. Realmente no lo sé. Pero si hay una posibilidad de que sea tuyo, no puedo dejar que eso pase desapercibido. Este bebé merece tener un padre presente, un padre responsable. ¿Y Mateo, qué piensa él de todo esto? La expresión en el rostro de Elena cambió. Se volvió más dura, más amarga. Mateo no está preparado para ser padre. Cuando le conté del embarazo, entró en pánico. Dijo que no estaba listo para ese tipo de responsabilidad. Diego asintió, aunque sabía que la verdad era muy diferente. Por las grabaciones que Joaquín había obtenido, Mateo se había puesto furioso cuando Elena le contó del embarazo, no porque no quisiera ser padre, sino porque eso complicaba su plan. Un bebé significaba pruebas de ADN, significaba complicaciones legales, significaba que no podrían simplemente desaparecer después de conseguir el dinero. ¿Y qué quieres de mí, Elena? Quiero que lo intentemos de nuevo. Quiero que me perdones y me des una segunda oportunidad. Y si este bebé es tuyo, quiero que crezca con su padre verdadero. Diego bebió lentamente su vino, dejando que Elena se retorciera en el silencio. Finalmente, dijo, Elena, si este hijo es realmente mío, por supuesto que asumiré las responsabilidades. Pero antes de eso, necesito algunas garantías. ¿Qué tipo de garantías? Primero, una prueba de paternidad lo antes posible. Segundo, necesitas terminar completamente con Mateo. Y tercero, Diego hizo una pausa calculada, necesito que seas completamente honesta conmigo sobre todo lo que pasó en los últimos meses. Elena asintió rápidamente. Claro. Diego, haré cualquier cosa. Solo quiero recuperar a mi familia. ¿Incluyendo contarme sobre la herencia de tu abuela? Elena se puso completamente pálida. Por un momento, pareció que iba a desmayarse. ¿Cómo tú? ¿Quién te contó sobre eso? Diego se inclinó hacia adelante, manteniendo su voz baja y controlada. Elena, descubrí muchas cosas en las últimas semanas. Sobre la herencia, sobre los planes de matrimonio, sobre las investigaciones que hiciste sobre mi situación financiera. Sobre todo. Elena comenzó a temblar. Diego, puedo explicarlo, estoy seguro de que puedes. Pero no será necesario. Diego se levantó de la mesa. Porque ya sé todo, Elena. Absolutamente todo. Puso algunas monedas sobre la mesa para pagar las bebidas y miró a Elena por última vez. Y mañana, tú y Mateo descubrirán que yo sé. Diego salió del bar dejando a Elena sentada sola, temblando y finalmente entendiendo que el juego había cambiado por completo. Pero aún había una última carta por jugar, una que Elena y Mateo jamás verían venir. A la mañana siguiente, Diego ejecutó un plan que había estado construyendo meticulosamente durante toda la semana. Primero, se dirigió a la oficina que compartía con Mateo, llegando más temprano de lo normal. Sabía que Mateo siempre llegaba a las 9 en punto, así que tenía unos 40 minutos para preparar todo. Diego instaló pequeñas cámaras ocultas que Joaquín le había proporcionado, dispositivos casi invisibles que grabarían audio y video de alta calidad. Luego, organizó todos los documentos que probaban el desvío de dinero que Mateo había hecho, colocándolos estratégicamente sobre su mesa, como si hubieran sido dejados por accidente. A las 9 en punto, Mateo entró en la oficina. Diego estaba sentado tranquilamente en su escritorio, trabajando en la computadora como si fuera un día normal. Buenos días, dijo Mateo, vacilante. Buenos días, Mateo, respondió Diego sin levantar la vista de la pantalla.
Mateo se dirigió a su escritorio y de inmediato vio los documentos. Diego observó por el reflejo en la ventana cuando el rostro de Mateo palideció y sus manos comenzaron a temblar. «Diego, ¿qué es esto? ¿Qué es qué?» Diego se giró con una expresión de perfecta inocencia. Mateo sostuvo los papeles con manos temblorosas. «¿Estos documentos, de dónde vinieron?» «Ah, eso. Estaba organizando los archivos financieros anoche y encontré algunas discrepancias. Pensé que podrías ayudarme a aclararlas». Diego se levantó y caminó hacia el escritorio de Mateo, tomando los documentos de sus manos. «Mira, aquí hay un pago de 3.000 euros a una empresa llamada Consultoría Martínez, que no recuerdo haber contratado. Y aquí, otro de 2.000 a Servicios Técnicos Barcelona. ¿Sabes algo de estas empresas?» Mateo no podía hablar. Su rostro había adquirido un tono verdoso y parecía estar a punto de desmayarse. «Y lo más extraño», continuó Diego con una calma aterradora, «es que cuando investigué estas empresas, no existen. Los registros fiscales son falsos. Pero el dinero salió de nuestra cuenta de todos modos». «Diego, puedo explicarlo, estoy seguro de que puedes. Así como puedes explicar los 15.000 euros que fueron desviados en los últimos 6 meses. O tus deudas de 40.000 euros con prestamistas». Mateo se dejó caer pesadamente en su silla. «¿Cómo lo descubriste?» «Cómo lo descubrí no importa, Mateo. Lo que importa es que lo descubrí. Todo». Diego jaló una silla y se sentó directamente frente a Mateo, manteniendo una distancia intimidante, pero no amenazadora. «Incluyendo el hecho de que planeaste todo esto desde el principio. La cercanía con Elena, el affair, incluso nuestra amistad de 8 años fue parte de tu plan para conseguir dinero». «No, Diego, no fue exactamente así, no fue exactamente así». Diego sacó el teléfono del bolsillo y reprodujo una grabación. La voz de Mateo resonó en la oficina. «Elena, tienes que entender que Diego es solo un medio para un fin. En cuanto consigamos el dinero de la herencia, desaparecemos de aquí. Él nunca lo descubrirá». Mateo cerró los ojos como si pudiera hacer que la realidad desapareciera. «Y hay más», continuó Diego, reproduciendo otra grabación. Esta vez era Elena hablando. «Mateo, ¿estás seguro de que Diego no sospecha nada? Porque si descubre lo de la herencia antes de la boda, todo nuestro plan se vendrá abajo». «Diego, por favor, déjame explicar. ¿No entiendes cómo llegamos a este punto?» «Oh, entiendo perfectamente», dijo Diego, guardando el teléfono. «Estabas desesperado por tus deudas de juego. Descubriste lo de la herencia de Elena a través de Carmen. Te diste cuenta de que yo era el novio perfecto para que ella consiguiera el dinero. Así que orquestaste todo este teatro para robarme a mi novia, mi dinero y mi empresa». Mateo comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de desesperación de alguien que había sido completamente descubierto. «¿Y sabes cuál fue tu mayor error, Mateo?» Diego se inclinó hacia adelante. «Subestimaste a la persona equivocada. Pensaste que yo era solo una víctima pasiva que aceptaría todo en silencio». Diego se levantó y caminó hacia un archivo, de donde sacó una carpeta gruesa. «Aquí está todo, Mateo. Cada transferencia bancaria fraudulenta. Cada encuentro secreto con Elena. Cada llamada a prestamistas. Cada mentira que me contaste en los últimos 8 meses». Lanzó la carpeta sobre el escritorio de Mateo. «¿Y sabes a dónde va esto? A la policía. A la hacienda pública. A todos nuestros clientes. Y a los prestamistas con los que tienes deudas». «Diego, no, por favor, no hagas eso». Mateo se levantó desesperadamente. «Los prestamistas, si descubren que no podré pagar, me matarán. Deberías haber pensado en eso antes de robarme». Mateo cayó de rodillas. Literalmente de rodillas, suplicando. «Diego, por favor. Te lo ruego. Sé que lo arruiné todo, sé que soy un monstruo. Pero por favor, no me entregues a los prestamistas. No son de los que juegan limpio». Diego miró hacia abajo, al hombre que había considerado su mejor amigo, ahora arrastrándose en el suelo de la oficina que habían construido juntos.
Por un momento, sintió una punzada de lo que solía ser compasión. Pero luego recordó a Elena, la traición, los planes para destruir completamente su vida. Mateo, levántate de ahí. Estás haciendo el ridículo. Mateo se levantó lentamente, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. Voy a hacerte una propuesta, dijo Diego. Una sola propuesta. Tienes una opción. Cualquier cosa, Diego. Haré cualquier cosa. Diego caminó hacia la ventana y miró las calles de Barcelona. Puedes irte. Ahora. Desaparecer de mi vida, de la vida de Elena, de Barcelona. Te doy 24 horas para desaparecer por completo. ¿Y los prestamistas? Eso es problema tuyo. Tú creaste esta situación, tú la resuelves. Mateo dudó. ¿Y si no me voy? Diego se giró lentamente para enfrentarlo. Cuando habló, su voz tenía una frialdad que Mateo nunca había escuchado antes. Si no te vas, entregaré todo a la policía esta tarde. Y me aseguraré personalmente de que los prestamistas sepan exactamente dónde encontrarte. El silencio en la oficina era ensordecedor. Mateo miraba a Diego como si estuviera viendo a un extraño y tal vez lo estaba. El Diego amable y confiado que había conocido y manipulado ya no existía. En su lugar estaba un hombre que había aprendido a jugar el juego con las mismas reglas sucias que usaban sus enemigos. Tienes hasta mañana al mediodía, dijo Diego finalmente. Y Mateo, no intentes contactar a Elena para advertirle. Ella descubrirá todo al mismo tiempo que tomes tu decisión. Mateo asintió en silencio, tomó sus cosas personales y salió de la oficina sin decir una palabra más. Diego se quedó solo, mirando por la ventana, sabiendo que la parte más difícil aún estaba por venir. Elena aún no sabía que él había descubierto todo. Y Diego tenía un plan muy especial para ella. Diego sabía que Elena estaría esperando una respuesta sobre la conversación de la noche anterior. No la hizo esperar mucho. El jueves por la mañana, la llamó temprano. Elena, he pensado en lo que dijiste ayer. Sobre volver a empezar, sobre el bebé, sobre todo. ¿Y? La voz de ella estaba llena de una esperanza desesperada. Quiero intentarlo. Pero necesito que demuestres que estás realmente arrepentida y dispuesta a empezar de cero. Haré cualquier cosa, Diego. Cualquier cosa. Perfecto. Entonces quiero que termines definitivamente con Mateo hoy. Frente a mí. Hubo una pausa larga. ¿Frente a ti? Sí. Quiero verte decirle que se acabó, que elegiste quedarte conmigo y con nuestra familia. Si realmente estás arrepentida, no tendrás problema en hacer eso, ¿verdad? Elena dudó, pero finalmente aceptó. Está bien, ¿dónde? En la oficina. A las 5 de la tarde. Estaré ahí, y tú terminarás con él definitivamente. Lo que Elena no sabía era que Diego había organizado mucho más que una simple conversación de ruptura. Había invitado a algunas personas para que presenciaran el momento, personas que necesitaban ver con sus propios ojos quiénes eran realmente Elena y Mateo. A las 5 de la tarde, Diego estaba en la oficina cuando Elena llegó. Parecía nerviosa, pero decidida. ¿Dónde está Mateo?, preguntó. Ya sabe que vienes. Debe estar por llegar. En realidad, Mateo no sabía nada. Diego había enviado un mensaje falso desde el teléfono de Elena, pidiéndole que se encontraran en la oficina para hablar sobre su futuro. 10 minutos después, Mateo llegó. Cuando vio a Elena y Diego juntos, su expresión cambió de inmediato. ¿Qué está pasando aquí? Mateo, dijo Elena, siguiendo el guión que había ensayado en su cabeza, necesito hablar contigo. Yo cometí un error terrible. Diego y yo vamos a intentarlo de nuevo. Mateo miró de Elena a Diego, claramente confundido. ¿Cómo que de nuevo? Elena, ayer me dijiste que, sé lo que te dije ayer. Pero cambié de opinión. Diego es el padre de mi hijo, y vamos a ser una familia. Diego observó la escena con un interés científico. Elena estaba actuando exactamente como él había predicho, mintiendo a ambos hombres, intentando mantener todas las opciones abiertas hasta el último segundo. Elena, dijo Mateo,
acercándose a ella, no puedes hablar en serio. Después de todo lo que pasamos, después de todos los planes que hicimos, ¿qué planes?, preguntó Diego, fingiendo sorpresa. Elena lanzó una mirada desesperada a Mateo, intentando silenciarlo, pero él estaba demasiado conmocionado para notarlo. Los planes para la boda, para conseguir la herencia, Mateo se detuvo abruptamente cuando se dio cuenta de lo que había dicho. ¿Qué herencia?, preguntó Diego, manteniendo su actuación inocente. Fue en ese momento cuando la puerta de la oficina se abrió y entró Carmen, seguida por Joaquín y otras dos personas que Elena reconoció de inmediato, el abogado especialista en herencias con el que se había consultado y un oficial de la Policía Civil. «Hola, Elena», dijo Carmen con una tristeza genuina en la voz. «Lo siento mucho, pero no podía dejar que esto continuara». Elena palideció como una sábana. «Carmen, ¿qué haces aquí, y quiénes son estas personas?». Diego se levantó tranquilamente. «Elena, Mateo, me gustaría presentarles al investigador privado Joaquín Ruiz, al abogado especialista en herencias Miguel Santos con quien te consultaste la semana pasada, Elena, y al oficial Martínez de la Policía Civil». El silencio en la oficina era total. Elena y Mateo miraban a su alrededor como animales acorralados. «Verán», continuó Diego con una calma aterradora, «en las últimas semanas descubrí algunas cosas interesantes. Por ejemplo, descubrí que mi relación de 3 años fue una farsa desde el principio. Que mi mejor amigo de 8 años me estaba robando para pagar deudas de juego. Y que ustedes dos planeaban no solo robar una herencia de más de 1 millón de euros, sino también incriminarme falsamente por infidelidad». Elena intentó hablar, pero Diego levantó la mano, silenciándola. «También descubrí que el bebé que estás esperando probablemente es mío, Elena. Y que planeabas usar a esa criatura como parte de un golpe elaborado para destruir mi vida». Diego se dirigió al oficial Martínez. «Oficial, aquí están todas las evidencias de fraude financiero, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude contra una herencia». Mateo intentó correr hacia la puerta, pero Joaquín lo bloqueó fácilmente. «No vas a ninguna parte, pequeño». Elena comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas de pánico real. «Diego, por favor. Piensa en el bebé. Piensa en nuestro hijo». Diego la miró por un largo momento. «Elena, si ese bebé es realmente mío, merece crecer lejos de una madre capaz de mentir, robar y destruir vidas por dinero. Y lejos de un padrastro, que es ladrón y estafador». Se giró hacia el oficial Martínez. «Oficial, son suyos». Mientras Elena y Mateo eran llevados bajo custodia, Carmen se acercó a Diego. «Lo siento mucho, Diego. Lo siento mucho porque mi hermana sea capaz de algo así». Diego miró por la ventana, viendo a Elena siendo subida al auto de la policía. «Carmen, no es tu culpa. Hiciste lo correcto al contarme la verdad. ¿Y ahora, qué vas a hacer?». Diego miró las calles de Barcelona a través de la ventana de la oficina. La ciudad seguía su ritmo normal, ajena al drama que acababa de desarrollarse 3 pisos arriba. Pero para Diego, todo había cambiado. De nuevo. «Ahora», dijo lentamente, «voy a descubrir si soy padre. Y si lo soy, lucharé por la custodia de esa criatura. No merece crecer con criminales». Carmen asintió. «Tienes todo mi apoyo. Elena puede ser mi hermana, pero lo que hizo fue imperdonable». 3 meses después, los resultados de la prueba de ADN confirmaron lo que Diego ya sospechaba: él era el padre. Elena, incluso desde la prisión, intentó usar al niño como moneda de cambio, ofreciendo información sobre otros fraudes que había cometido a cambio de un acuerdo. Pero Diego no estaba interesado en negociaciones. Con la ayuda de Miguel Santos, el abogado especialista en herencias, Diego logró no solo la custodia completa del niño, sino también la anulación legal de cualquier derecho que Elena pudiera tener sobre la herencia de la abuela. Las evidencias de fraude eran tan concluyentes que el testamento fue reinterpretado, otorgando la herencia completa a Carmen, quien insistió en compartir la mitad con Diego para ayudar a criar a su sobrino. Mateo fue condenado a 3 años de prisión por fraude financiero y falsificación de documentos.
las deudas con los prestamistas nunca fueron pagadas. Tuvo que entrar en un programa de protección a testigos tras colaborar con la policía en otras investigaciones de juegos ilegales. Elena recibió una sentencia de 2 años, reducida debido al embarazo y a la colaboración con las autoridades. Pero perdió todos los derechos sobre su hijo y sobre cualquier parte de la herencia familiar. 6 meses después del juicio, Diego estaba sentado en el mismo café donde todo había comenzado, donde Elena había confesado la traición. Pero esta vez, no estaba solo. Carmen estaba con él, sosteniendo al pequeño Alejandro, que dormía plácidamente en sus brazos. «Sabes», dijo Carmen suavemente, «siempre pensé que Elena tuvo suerte de encontrarte. Ahora me doy cuenta de que tú eres quien tuvo suerte». «¿Cómo es eso?» «Tuviste suerte de descubrir quién era ella realmente antes de que fuera demasiado tarde. Imagina si te hubieras casado con ella, si hubieras descubierto todo años después». Diego miró a su hijo en sus brazos. Alejandro tenía los ojos oscuros de Elena, pero la forma del rostro era claramente suya. Una nueva vida nacida de tanto engaño y dolor, pero que ahora representaba su única verdad pura. «¿Sabes qué es irónico?», dijo Diego. «Elena logró exactamente lo opuesto a lo que quería. Quería usarme para conseguir dinero y libertad. En cambio, me dio lo único que realmente importa, mi hijo. Y me enseñó que a veces, las traiciones más dolorosas son los mejores regalos que la vida puede darnos». Carmen sonrió. «¿Cómo es eso?». «Si Elena no me hubiera traicionado, nunca habría descubierto quién era ella realmente. Me habría casado con una mentirosa, construido una familia sobre falsedades, vivido una vida entera basada en engaños». Diego besó suavemente la frente de Alejandro. «Ahora tengo a mi hijo, descubrí quiénes son mis verdaderos amigos, y aprendí que soy más fuerte de lo que nunca imaginé». 6 meses después de esa conversación, Diego abrió una nueva empresa de diseño, esta vez solo. La oficina estaba en el mismo barrio, pero en un edificio diferente, lejos de los recuerdos dolorosos, pero lo suficientemente cerca para recordar de dónde había venido. Carmen se convirtió en una presencia constante en sus vidas, ayudando a cuidar de Alejandro y volviéndose la familia que Elena nunca había sido realmente. Nunca desarrollaron una relación romántica, ambos acordaron que Alejandro necesitaba estabilidad, no complicaciones emocionales. 1 año después del juicio, Diego recibió una carta desde la prisión. Era de Elena. «Diego», comenzaba la carta, «sé que no tengo derecho a escribirte, mucho menos a pedir nada. Pero necesitaba que supieras que me arrepiento profundamente de todo lo que hice. No por haber sido atrapada, no por estar en prisión, sino porque destruí lo único bueno que tuve en mi vida tú. Sé que nunca me perdonarás, y lo entiendo. No merezco perdón. Pero espero que, algún día, cuando Alejandro sea mayor y pregunte por mí, puedas decirle que su madre lo amó lo suficiente como para dejarlo con el mejor padre del mundo. Cuida bien de nuestro hijo, Diego. Y si es posible, sé más feliz de lo que nunca te permití estar conmigo». Diego leyó la carta una sola vez y luego la tiró a la basura. No había lugar para el pasado en la vida que estaba construyendo. 2 años después, Diego conoció a Ana, una profesora de arte que vivía en el departamento de al lado. Ella conoció a Alejandro primero. El niño había perdido una pelota en el pasillo y ella la devolvió con una sonrisa que iluminó todo el edificio. Ana nunca preguntó detalles sobre la madre de Alejandro. Simplemente aceptó que algunas historias son demasiado dolorosas para ser contadas, y que algunas familias se forman de maneras no convencionales. Cuando Alejandro cumplió 3 años, llamó a Ana, «Mamá Ana», por primera vez. Diego sintió su corazón llenarse de una felicidad que no había experimentado en años, una felicidad construida sobre la verdad, no sobre mentiras. Esa noche, después de que Alejandro se durmió, Diego y Ana se sentaron en el balcón del departamento, mirando las luces de Barcelona. «Sabes», dijo Ana suavemente, «siempre me pregunté cómo sería mi vida si no los hubiera conocido a ustedes dos». «¿Y cómo sería?», preguntó Diego. «Vacía. Aunque no lo supiera». Ana sonrió. «Es curioso cómo las peores cosas que nos pasan a veces nos llevan exactamente a donde necesitamos estar». Diego pensó en sus palabras. La traición de Elena y Mateo había sido lo más doloroso que había experimentado.
pero también había sido el catalizador para descubrir su propia fuerza, para convertirse en el padre que Alejandro merecía, y para encontrar un amor verdadero no basado en manipulación o interés, sino en una aceptación genuina. Tienes razón, dijo, besando la mano de Ana. A veces, las personas entran en nuestra vida para destruirnos, pero terminan salvándonos sin saberlo. Esa misma noche, a miles de kilómetros de distancia, en una pequeña ciudad costera de Ecuador, Mateo trabajaba en un pequeño café, sirviendo a turistas e intentando olvidar la vida que había dejado atrás en Barcelona. Había cumplido solo 1 año de prisión antes de huir del país, usando documentos falsos comprados con el último dinero que logró esconder de las autoridades. Todas las noches, antes de dormir, Mateo pensaba en Diego. No con remordimiento, había perdido esa capacidad hace mucho tiempo, sino con una curiosidad amarga sobre cómo estaría desarrollándose la vida de su ex mejor amigo. Elena, por su parte, había cumplido su sentencia completa. Salió de la prisión transformada no por el arrepentimiento, sino por la rabia. Rabia por haber sido descubierta, rabia por haber perdido todo, rabia porque Diego había logrado darle la vuelta al juego en su contra. Intentó una última vez recuperar la custodia de Alejandro, pero el sistema legal español fue implacable. Una mujer condenada por fraude y conspiración no tenía posibilidades contra un padre que había demostrado ser no solo inocente, sino también víctima. Al final, Elena desapareció de Barcelona, dejando atrás solo una cuenta bancaria vacía y una reputación destruida. Carmen nunca volvió a hablar con su hermana. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas, incluso por la sangre. 5 años después de la traición que había destruido su vida, Diego estaba casado con Ana, Alejandro la llamaba mamá, y la empresa de diseño se había convertido en una de las más respetadas de Barcelona. Rara vez pensaba en Elena o Mateo, excepto cuando Alejandro hacía preguntas sobre sus orígenes. «Papá», preguntó Alejandro un día, a los 5 años, «¿por qué no tengo una mamá de verdad como los otros niños?». Diego se arrodilló a la altura de su hijo y lo miró directamente a los ojos, los mismos ojos oscuros de Elena, pero llenos de la inocencia que ella nunca había poseído. «Alejandro, tienes algo mejor que una mamá de verdad. Tienes una mamá que eligió amarte. La mamá Ana no tuvo que amarte porque naciste de ella. Decidió amarte porque eres especial». «¿Y mi mamá de verdad?». Diego dudó por un momento. «Tu mamá de verdad no pudo quedarse con nosotros. Pero donde quiera que esté, estoy seguro de que está feliz sabiendo que tienes una familia que te ama mucho». Fue la única mentira piadosa que Diego permitió en su nueva vida. Alejandro no necesitaba saber, al menos no todavía, que había nacido de una de las mayores traiciones de la historia humana. Esa noche, después de que Alejandro se durmió, Diego se quedó solo en su oficina, mirando una foto enmarcada en el escritorio. Era una foto de los tres, él, Ana y Alejandro, tomada en el Parque Güell durante un picnic de domingo. Pensó en cómo su vida había cambiado completamente. Cómo el dolor más profundo se había transformado en la alegría más pura. Cómo la traición más brutal se había convertido en el regalo más precioso. Y entonces, por primera vez desde que todo había comenzado, Diego susurró un «gracias» silencioso para Elena. No porque ella mereciera gratitud, sino porque, sin saberlo, le había dado lo único que importaba, la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando todo lo demás le había sido arrebatado. A veces, las historias más oscuras tienen los finales más luminosos. Y a veces, las personas que entran en nuestra vida para destruirnos terminan mostrándonos exactamente de qué somos capaces de construir cuando dejamos de confiar en la bondad de los demás y comenzamos a confiar en nuestra propia fuerza. Diego había aprendido que la traición más dolorosa puede ser el primer paso hacia la libertad más verdadera. Y que no siempre los finales felices vienen de las personas correctas haciendo las cosas correctas. A veces, vienen de las personas equivocadas haciendo las cosas equivocadas en el momento exacto en que necesitamos aprender quiénes somos realmente. Comenta aquí abajo, ¿alguna vez has vivido un secreto o misterio que marcó tu vida? Y si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita, aún tenemos muchas verdades ocultas por revelar.